Dicen que en Valdebebas el silencio es tan elocuente como una conferencia de prensa, y aquella mañana fue uno de esos días en los que ni el sonido de un balón rebotando parecía inocente. Todo comenzó con una sesión de entrenamiento aparentemente rutinaria, de esas que huelen a césped recién cortado y a tensión contenida. Pero esa rutina, tan meticulosamente diseñada por Carlo Ancelotti, pronto se convirtió en el escenario de una de las escenas más comentadas del Real Madrid en los últimos años. Un enfrentamiento directo entre Jude Bellingham y Luka Modric. Dos generaciones, dos mentalidades, un mismo escudo. Y una chispa que bastó para encender una tormenta. La historia se fue cocinando en silencio, como todo lo importante en el fútbol moderno, porque nadie explota de un día para otro. Antes hay miradas, gestos, palabras sueltas que se clavan más que una entrada mal medida. Todo comenzó días antes del incidente, durante la preparación para el siguiente partido de liga. Ancelotti había probado un sistema nuevo, buscando equilibrar la presencia ofensiva de Bellingham con la organización clásica del mediocampo que tantas glorias había dado al Madrid. Pero algo no terminaba de fluir. Modric, veterano entre veteranos, lo veía claro. El equipo perdía control cuando Jude se adelantaba demasiado. Bellingham, en cambio, lo veía como una evolución natural. Y lo peor para el equilibrio interno del vestuario era que ambos tenían razón. Durante la sesión de vídeo previa, Modric hizo un comentario aparentemente inocente. A veces hay que saber cuándo parar. No todo es correr hacia adelante, dijo, mirando de reojo la pantalla donde se veía a Jude perdiendo una pelota en la frontal rival. No lo dijo con malicia, o al menos eso pensó él. Pero en los ojos del inglés se encendió una chispa que delataba orgullo herido. Y a veces hay que atreverse a romper el molde. Respondió con un tono que sonó demasiado frío para ser diplomático. En el salón nadie respiró. Ancelotti, con esa calma de quien ha visto de todo, se limitó a pasar al siguiente clip. Pero la semilla ya estaba plantada. El entrenamiento siguiente fue el campo de batalla perfecto para que todo estallara. Un rondo de alta intensidad, un mal pase, una recuperación agresiva. Bellingham se lanzó con fuerza a presionar a Modric, que lo esquivó con ese toque casi poético que ha convertido sus botas en pinceles. Pero el joven inglés no frenó. Le barrió el balón con una mezcla de determinación y rabia. El croata cayó, se levantó en un segundo y le dijo algo al oído, algo que nadie oyó con claridad, aunque el lenguaje corporal habló por todos. Jude se giró, lo miró con una mezcla de respeto roto y desafío, y soltó una frase corta que dejó helado a más de uno. No todo el mundo sigue siendo titular por siempre. El resto fue una coreografía de tensión. Vinicius, siempre sensible al pulso emocional del grupo, se acercó de inmediato a intentar rebajar la situación. Valverde sujetó a Bellingham del brazo, mientras Nacho, con el instinto de capitán silencioso, se colocó entre ambos. Ancelotti no levantó la voz, no la necesitó. Un simple gesto bastó para mandar a todos al vestuario antes de tiempo. Pero el murmullo, ese ruido de fondo que ni las paredes insonorizadas de Valdebebas logran callar, ya se había desatado. Y aquí es donde la historia adquiere dimensión humana, más allá del puro cotilleo deportivo. Porque lo que muchos interpretaron como una pelea de egos fue, en realidad, un choque inevitable entre eras. Modric, símbolo de una época dorada en la que la pausa era poder. Bellingham, emblema de la nueva generación que vive a ritmo de vértigo y goles que parecen ráfagas. El primero representa la elegancia y la mente táctica, el segundo, la energía y la intuición. En medio, un club que siempre exige reinventarse sin traicionar su identidad. Y ese equilibrio, como toda alquimia, no se consigue sin chispazos. Dentro del vestuario, el ambiente quedó suspendido. Modric, con su habitual serenidad, se sentó en silencio mientras el resto se cambiaba sin hablar. Bellingham, todavía con la respiración agitada, golpeó una botella de agua contra el suelo. Fue entonces cuando Toni Kroos, sin levantar demasiado la voz, lanzó una frase que cortó el aire como un bisturí. Aquí nadie gana nada si el equipo no gana. Fue una de esas verdades simples que pesan más que cualquier grito. Jude lo miró, respiró hondo y se fue directo a ducharse. Modric permaneció en su sitio, con los ojos fijos en el suelo, pensativo, casi dolido. No por la falta de respeto, sino por la constatación de que el tiempo, ese rival que ni los mejores regates pueden esquivar, comenzaba a marcar su terreno. La prensa, por supuesto, olió sangre. Bastó que un periodista filtrara la historia con el título perfecto para hacer arder las redes. Choque generacional en el Real Madrid. Los programas de tertulia se lanzaron sobre el tema como tiburones ante una gota de sangre. Se habló de crisis interna, de celos deportivos,
de liderazgo en disputa. Pero la realidad, como casi siempre, era más compleja. En el fútbol, los choques entre líderes no son signos de debilidad, sino síntomas de pasión. Lo que para los aficionados parecía una grieta dentro del vestuario fue interpretado, con el paso de los días, como un punto de inflexión. Ancelotti lo entendió mejor que nadie. Después del incidente, reunió a ambos en su despacho. No hubo discursos largos ni reprimendas públicas. Solo una charla franca entre tres hombres que sabían lo que estaba en juego. El Real Madrid no se trata de quién tiene razón, dijo el técnico con su habitual serenidad. Se trata de que todos hagan que este escudo tenga razón. Modric asintió en silencio. Bellingham, aún con ese fuego juvenil en la mirada, solo añadió: lo entiendo, pero quiero ganar a mi manera. Carlos sonrió apenas, consciente de que esa frase, dicha con orgullo, también era la marca de los grandes. El tiempo hizo lo suyo. En el siguiente partido, Bellingham y Modric compartieron minutos sobre el césped. Cada pase, cada mirada llevaba un matiz nuevo. No eran adversarios, pero tampoco el dúo armónico de antaño. Era un equilibrio dinámico, una coexistencia entre pasado y futuro. Modric, con su precisión quirúrgica, encontraba espacios que solo él ve. Bellingham, con su hambre eléctrica, rompía líneas como si el tiempo fuera un obstáculo que se podía driblar. Y aunque la cámara solo captó el fútbol, los que saben leer los gestos notaron algo más profundo: respeto reconstruido. Lo curioso es que el público, sin saberlo, presenció algo más grande que una simple reconciliación. Fue una lección sobre cómo se heredan los liderazgos en el deporte. Modric no necesitó decirlo, pero su manera de seguir corriendo por cada balón, aún con 39 años, era una clase magistral para cualquier joven con hambre de gloria. Y Bellingham, con su ambición desbordante, mostraba que el futuro no se pide, se conquista. El Madrid, como institución, siempre ha vivido de ese equilibrio tenso entre generaciones que se desafían, se incomodan y, finalmente, se respetan. Y sin embargo, algo cambió después de aquel episodio. En los entrenamientos siguientes, el inglés comenzó a quedarse unos minutos más en los ejercicios tácticos, pidiendo consejos a Kroos y observando en silencio los movimientos de Modric. No lo hacía por sumisión, sino por aprendizaje. Modric, por su parte, empezó a celebrar los goles de Jude con una efusividad casi paternal. La tensión se había transformado en una complicidad tácita. Nadie volvió a hablar del incidente, pero todos entendieron que aquel enfrentamiento fue, paradójicamente, lo que consolidó la convivencia entre ambos mundos. Fuera del campo, las redes sociales siguieron haciendo lo suyo. Memes, titulares sensacionalistas, debates sobre el fin de una era o la llegada del nuevo rey. Pero lo más interesante es que, cuando los periodistas intentaron sonsacar a los protagonistas, ninguno mordió el anzuelo. Modric se limitó a decir: los buenos equipos discuten, los mediocres se conforman. Bellingham, con media sonrisa, añadió: si me peleo con alguien, que sea con un Balón de Oro, no con un cualquiera. Y ahí estaba ese toque de humor británico que convirtió la tensión en anécdota. En los meses siguientes, el Real Madrid levantó un nuevo trofeo. Y durante la celebración, las cámaras captaron una imagen que pasó casi desapercibida entre tanto confeti. Modric abrazando a Bellingham con una sonrisa sincera. Fue un gesto breve, pero suficiente para cerrar el círculo. Porque al final, más allá de los roces, el fútbol se construye sobre esa mezcla de competencia y respeto. Es la naturaleza misma del deporte. Los grandes se empujan unos a otros, a veces chocan, pero siempre avanzan juntos. Y si algo dejó claro esta historia es que el relevo generacional en el Madrid no se firma en los despachos. Se gana en el campo, sudando, discutiendo y aprendiendo. Bellingham no solo está destinado a ser la nueva bandera blanca, lo está haciendo a base de carácter, talento y esa arrogancia sana que distingue a los que nacen para liderar. Modric, por su parte, se va despidiendo poco a poco del protagonismo, pero no del legado. Su forma de interpretar el juego seguirá siendo, durante años, el manual silencioso de cómo se gobierna un mediocampo con elegancia. Y si ya estás flipando con esta historia, suscríbete, porque lo que viene en el vestuario blanco promete capítulos aún más intensos. Porque si algo demuestra el Real Madrid es que la grandeza no se hereda, se demuestra cada día, incluso cuando las emociones se desbordan y los genios chocan. Lo que pocos saben es que aquel enfrentamiento tuvo un efecto colateral que cambió la dinámica del grupo. Los jóvenes comenzaron a sentirse más libres para hablar, para opinar, para cuestionar incluso a los veteranos.
Y lejos de generar más conflictos, eso trajo un aire nuevo, fresco. Modric y Kroos se convirtieron en mentores abiertos, más cercanos. El vestuario se volvió una especie de laboratorio de liderazgo, donde cada jugador podía ser voz sin miedo a las jerarquías. Un experimento insólito en un club tan acostumbrado a la disciplina, pero tremendamente efectivo. Esa transformación se notó en el campo. El Madrid jugaba con una mezcla de estructura clásica y libertad moderna. El juego combinativo seguía ahí, pero con más verticalidad, más agresividad. Bellingham se había convertido en el puente entre dos eras. Y, aunque nadie lo decía en voz alta, Modric lo sabía. Había encontrado en Jude no solo a su sucesor, sino a un reflejo joven de su propio espíritu competitivo. En el fondo, aquel encontronazo había sido su manera de entregarle las llaves del futuro. Y eso, al final, es lo más fascinante del deporte, como los momentos de mayor tensión suelen esconder los gestos más humanos. Un roce, una discusión, una mirada desafiante, y detrás de todo eso, respeto disfrazado de orgullo. En el fútbol, como en la vida, a veces hay que chocar para entenderse. Así que dale al botón de suscribirte, porque si algo nos enseña el vestuario del Real Madrid es que detrás de cada victoria hay historias que nunca se cuentan en los telediarios. Historias donde los egos se enfrentan, sí, pero donde la grandeza se forja precisamente en esos choques. Porque el verdadero Real Madrid no teme al conflicto, lo utiliza como combustible para seguir ganando. Al final, cuando todo se reduce al verde del campo y al ruido del Bernabéu, lo único que importa es cómo se reacciona ante la presión. Modric lo hizo con elegancia, Bellingham con fuego. Y de esa combinación nació algo más grande que una simple reconciliación. Nació el relevo perfecto, un traspaso de poder invisible, sellado no con palabras, sino con fútbol. Y es que en ese choque generacional se escondía una verdad tan vieja como el propio club. En el Madrid no hay sitio para los que se conforman, ni para los que se rinden, solo para los que discuten, se levantan y vuelven a ganar. Y aquella mañana en Valdebebas, entre un ronda interrumpido y un silencio que lo decía todo, el futuro del Real Madrid comenzó, irónicamente, con una discusión brutal. Aquel silencio, denso como la humedad previa a una tormenta, tenía algo de reverencial. Los jugadores se quedaron quietos, midiendo cada respiración, como si el más mínimo sonido pudiera hacer estallar algo más grande que una simple bronca. En medio del campo, el aire se sentía espeso, cargado de esa electricidad invisible que flota cuando dos fuerzas opuestas se reconocen. Bellingham seguía de pie, con el pecho agitado y las manos en las caderas, clavando la mirada en el suelo, no por vergüenza, sino para contener la rabia que aún le bullía bajo la piel. Modric, unos metros más allá, respiraba hondo, con el gesto sereno pero los ojos encendidos, esa mirada que no necesita palabras para dejar claro que no está dispuesto a ceder del todo. Era una escena mínima, casi muda, pero en ella cabía toda la historia reciente del club. El joven inglés, con su energía del león recién llegado al reino, y el veterano croata, con la sabiduría de quien ha sobrevivido a todas las batallas. Ninguno tenía intención de humillar al otro, aunque ambos sabían que habían cruzado una línea. En el Madrid, la jerarquía no se discute a gritos, se mide en los entrenamientos, en los partidos, en esos segundos donde el orgullo y la disciplina se entrelazan. Y aquella mañana, esa jerarquía acababa de tambalearse un poco. Vinicius, que había permanecido en el borde de la escena, observaba con el ceño fruncido. Era consciente de lo que acababa de pasar, y de lo que podía pasar si alguien no bajaba el tono. Se acercó con esa mezcla suya de desparpajo y diplomacia que a veces desactiva las tensiones más peligrosas. «Vamos, chicos, que parecemos un reality», soltó con media sonrisa, intentando romper el hielo. Nadie rió, pero el comentario sirvió para que el aire empezara a moverse otra vez. Valverde, prudente como siempre, puso una mano en el hombro de Bellingham y le susurró algo breve, apenas audible, algo como tranquilo: «Hermano, que esto también es fútbol». Ancelotti, desde la banda, no hizo ni un gesto. Solo observaba. Había aprendido que en ciertos momentos, intervenir demasiado pronto es como soplar una brasa que aún puede convertirse en fuego. Dejó que los segundos pasaran, midiendo el pulso del grupo. Luego dio una orden seca, al vestuario. Nadie protestó. Todos sabían que ese vestuario no era una invitación al descanso, sino una manera elegante de cortar el hilo antes de que se rompiera del todo. Mientras caminaban hacia la salida, el silencio se transformó en una colección de sonidos diminutos. Las botas golpeando el césped, el roce de las camisetas, las respiraciones cortas.
Cross caminaba en medio, con ese aire impasible de quien parece ajeno al drama pero lo absorbe todo. Nacho, siempre el mediador, se mantuvo entre los dos protagonistas, sin decir palabra, solo asegurándose de que no volvieran a cruzarse miradas. Bellingham entró primero, directo al banco, lanzó los guantes contra la taquilla y se dejó caer, todavía ardiendo por dentro. Modric llegó unos segundos después, despacio, con la calma de quien sabe que su simple presencia impone respeto. Nadie habló. El murmullo habitual del vestuario, risas, música, bromas, se había evaporado. Incluso los fisioterapeutas parecían moverse con más cuidado de lo normal, como si hasta los vendajes pudieran ser interpretados como un gesto de toma de partido. En el fondo, nadie quería ser del lado de ninguno. En ese tipo de situaciones, el vestuario funciona como un organismo vivo que se protege a sí mismo. Calla, observa y espera que el equilibrio se restablezca solo. Bellingham se quitó las espinilleras con un gesto brusco, el rostro tenso, los labios apretados. Dentro de su cabeza, el orgullo y la duda libraban su propia batalla. Sabía que había ido demasiado lejos, pero también que su impulso no había nacido del capricho, sino del deseo de ganar, de mejorar, de empujar los límites. En su mente resonaban las palabras de Modric, esa frase cortante que aún le ardía. A veces hay que pensar más rápido que las piernas. La había sentido como una daga, aunque quizás no lo era. Era una lección, una advertencia disfrazada de crítica. Pero en ese momento, el joven inglés no podía procesarlo así. Modric, en su rincón, se quitó lentamente las botas. Cada movimiento era deliberado, casi ritual. No necesitaba mirar a nadie para hacerse entender. Su silencio hablaba de decepción, pero también de comprensión. En el fondo, veía en Jude algo que reconocía, ese fuego que él mismo había tenido años atrás, cuando debía abrirse paso entre gigantes. El problema es que cuando uno ya ha recorrido el camino, le cuesta recordar cómo se siente estar al inicio. Kroos fue el primero en romper el hielo. Lo hizo con una naturalidad casi quirúrgica, mientras se secaba el sudor con una toalla. Bueno, ya está. En el campo se habla con el balón, dijo, sin mirar a nadie en particular. Era su forma de tender un puente sin imponerlo. Bellingham no respondió, pero su respiración empezó a calmarse. Modric tampoco dijo nada, aunque un leve asentimiento bastó para confirmar que había entendido el mensaje. El resto del vestuario retomó lentamente la normalidad. Vinicius encendió la música, baja al principio, luego un poco más alta, buscando devolver el ambiente a su cauce habitual. Valverde soltó una broma sobre el rondo que casi hace sonreír a Camavinga. Y poco a poco, el peso del momento se disolvió en la rutina. Pero debajo de esa calma aparente, todos sabían que algo se había movido. El respeto seguía ahí, intacto, pero ahora tenía una nueva capa, la del roce, la del orgullo que ya se había cruzado y que, por tanto, se entendía mejor. Ancelotti apareció al cabo de unos minutos. No traía discursos preparados ni miradas inquisitivas. Se limitó a decir, hoy fue un buen entrenamiento. A veces, los buenos entrenamientos se notan cuando hay ruido. Nadie contestó, pero todos comprendieron lo que quería decir. En su mundo, el conflicto no era una amenaza, era un síntoma de vida. Un vestuario sin choques es un vestuario dormido. Y el Madrid, precisamente, no puede dormirse nunca. Mientras tanto, Bellingham se levantó, aún en silencio, y fue directo a la ducha. El agua cayó sobre su cabeza como una descarga de realidad. Cerró los ojos y repasó mentalmente la escena. El momento del choque, la frase de Modric, su respuesta impulsiva. En el fondo, sabía que no era solo una discusión, era una prueba. El veterano lo había retado, no por soberbia, sino para medirlo. Y él había respondido con fuego, quizá demasiado, pero con autenticidad. En cierto modo, ambos habían ganado algo. El uno, la confirmación de que su legado seguía inspirando respeto. El otro, la constatación de que su voz ya tenía peso dentro del grupo. Modric, por su parte, se quedó sentado unos minutos más, sin prisa. Miró de reojo hacia el rincón de Jude, vacío ya, y sonrió apenas. Sabía que, más tarde o más temprano, ese chico se convertiría en el alma del equipo. Y si el precio de eso era una discusión, bien valía la pena. El vestuario volvió a llenarse de murmullos, de conversaciones sueltas, de la vida normal que se abre paso después de cualquier pequeña tormenta. Pero en el aire seguía flotando una certeza silenciosa. Aquel día,
Entre un malentendido y un orgullo herido, el Real Madrid había vivido uno de esos momentos que no aparecen en las crónicas, pero que marcan el pulso invisible de los grandes equipos. Porque en ese instante, sin que nadie lo dijera, el pasado y el futuro se habían mirado de frente, y aunque ninguno bajó la mirada, ambos supieron que se necesitaban.